Luego de ello, habíamos dicho que íbamos a hablar de la sala situacional. Pues aquí tenemos lo que es una sala situacional. La sala situacional es una herramienta que permite conocer los problemas de salud que afectan a la comunidad, agruparlos en grandes temas, dar prioridad a unos con respecto a otros, considerando la gravedad y la frecuencia con que la población es afectada. ¿Sí? La sala situacional se realiza a nivel institucional y a nivel comunitario. A nivel comunitario se llama también autodiagnóstico en salud, porque es la propia comunidad que identifica y analiza sus problemas de salud. Aquí tenemos una imagen de una estructura de una sala situacional. Obviamente algunas suelen variar, eso va a depender de las áreas y de las zonas donde estemos, pero normalmente la sala situacional siempre nos van a proyectar a nosotros gráficamente analizada e interpretada cada una de las gráficas, ¿ya? De las gráficas que van a salir de los programas que se manejan a nivel ministerial, ¿sí? Eso de lo que va. Y aquí en esa sala situacional también se maneja en algunos casos el mapeo de riesgo. ¿Qué es un mapeo de riesgo o un mapa de riesgo? Lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Pero yo quiero que se quede claro con esto, que esta es la sala situacional. Es una representación de los diferentes programas que se manejan a nivel ministerio de una forma gráfica en la cual se analiza con todo el consejo o multidisciplinario que hay en un centro de salud, ¿ya? Para poder ver cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en algún caso que se dé alguna enfermedad o que se esté incrementando también de algún determinado lugar o en alguna población que estén siendo muy afectados, esto y lo otro, que volviendo al tema de hoy, pues es lo que está pasando en lo que es en relación al COVID, ¿va? Viendo cuáles son las áreas más vulnerables, cuáles son los más afectados, incluso aquí se pueden ver cuáles son las zonas de riesgo para poder prever, digamos, o anticipar desastres, derrumbes, esto y lo otro. También ahí se puede ver en el mapa de riesgo. Más adelante lo vamos a ver. Pero esta es la representación de una sala situacional, ¿va, jóvenes? Van todos los programas gráficamente. Entre los objetivos de la sala situacional tenemos la recolectar la información de salud, principalmente del grupo materno-infantil, que es prioridad, identificar los problemas de la población a través del análisis de las gráficas e indicadores de salud, priorizar problemas de salud para su intervención, analizar las causas y efectos del problema priorizado para la solución, y para que una sala situacional sea completa y permita el análisis de la situación de salud de una comunidad, una jurisdicción o un distrito de salud, es necesario que respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos? Cuando hablamos de quiénes somos, esto se refiere a datos de población que pueden obtener del censo, como por ejemplo el número de habitantes y su distribución por sexo y edad. Conocer esa parte, quiénes son esas personas a quienes vamos a empezar nosotros a tomar como punto de partida. Donde vivimos, en una sala situacional se debe ofrecer información acerca del área geográfica donde viven las personas, es decir, las comunidades, sus vías de acceso, algunos datos topográficos, el croquis de la comunidad y presenta esta información. ¿Sí? También tenemos el cómo vivimos. Cuando hablamos del cómo vivimos, es en relación a qué, es decir, de qué tratan las personas, las condiciones de las viviendas, especialmente relacionadas con el saneamiento ambiental. Cómo viven, si son en algún momento el tipo de vivienda que maneja cada tipo de personas para ver cuáles van a ser las más vulnerables en alguna determinada comunidad por alguna enfermedad. ¿De qué nos enfermamos? En este aspecto la información se refiere a los datos de morbilidad con que se cuenta, tipo de tasas de las principales enfermedades que afectan a la población, detallando la información por grupos poblacionales como neonatos, menores de 1 año, de 5 años, embarazadas, población en general y ancianitos. ¿Sí? ¿De qué nos morimos? Se refiere a los datos de muertes en la población, al igual que en los datos de morbilidad. También debe especificarse la mortalidad infantil en menores de 5 años y la mortalidad materna, etc. ¿Sí? También tenemos lo que es la otra pregunta, ¿qué estamos haciendo? Cuando hablamos de qué estamos haciendo, aquí se puede colocar la información relacionada con las acciones de salud
que realiza el equipo de salud, como las consultas a embarazadas, a los niños y algunas otras poblaciones en generales, y las acciones con respecto a las vacunas y algunos otros de los programas, como por lo menos que el crecimiento de los niños, la vacunación de perros y gatos, y algunas acciones en relación a educar a las personas o en sí brindarles, informarlos, ¿va? Sobre cómo deben ellos cuidarse, cómo deben ellos evitar algunas enfermedades en sí, ¿va? ¿Sí? ¿Qué más debemos hacer? Esta es una parte muy importante porque se refiere a las decisiones que deben tomarse juntamente con la comunidad y el equipo de salud sobre lo que debe hacerse para mejorar la situación de salud de la población. Aquí es donde se lleva a cabo o se ejecuta un plan de acción, el cual deberá revisarse en una reunión o en alguna otra próxima que tengan a través de una sala situacional para ver cuáles en sí hayan sido las mejoras que se han dado, qué es lo que se tiene que arreglar, cómo se puede beneficiar a la población o a la comunidad en particular donde se está llevando a cabo ese tipo de sala situacional o ese tipo de estudio, ¿sí? Y aquí estamos con lo que es el mapeo de riesgo. Cuando hablamos del mapeo de riesgo, ahí tenemos un ejemplo, espero puedan comprenderlo. Eh, en el mapeo de riesgo, luego de que ya se haya hecho un estudio de la comunidad, podemos identificar quiénes de sus habitantes están en riesgo. Por ejemplo, se pueden identificar las zonas donde hay derrumbes, habíamos dicho eso anteriormente, inundaciones, incendios, forestales, familias que se enferman con mucha frecuencia y familias pobres numerosas, para poder ver en sí y conocer nosotros nuestra comunidad o nuestro entorno y ver quiénes son las personas que en realidad necesitan más de nuestra atención y a quienes son más vulnerables para poder llegar a esos rincones y brindarle la atención en salud, que ese es el objetivo y la meta en sí de lo que es salud pública, ¿va? No solo salud, sino que todo lo que es el área de enfermería, medicina, ¿va? Ustedes brindar esa salud, que es lo que se pretende y que ustedes pues ya vieron es parte de los objetivos, ¿va? Llegar a esos rincones a través de todo lo que se está llevando a cabo, de organizaciones, para poder brindarle la salud a las personas. Y de último tenemos la bioestadística. El uso de la bioestadística es la ciencia que trata de la recolección, clasificación y presentación de los hechos sujetos a una apreciación numérica como base para la explicación, descripción y comparación de los fenómenos. ¿Sí? Cuando hablamos de la bioestadística no es nada más y nada menos que una recolección prácticamente de datos en las cuales se van a plasmar gráficamente y se tienen que interpretar para poder saber cuánto porcentaje, en un dado caso, un ejemplo, cuánto porcentaje de población está siendo más afectada y qué son, si son masculinos o son femeninos, y cuánto ha sido el porcentaje de personas más afectadas a diferencia de otras, ¿sí? Y poder de esta forma poder tomar acciones para poder contrarrestar la situación que se nos esté presentando. Tenemos algunos palabras que quizás en algún momento pues le sonaron algo raras, pero aquí tenemos lo que es por lo menos brote. Habla sobre la aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico en una frecuencia más alta de lo que se espera. Puede afectar áreas grandes o pequeñas de un país o un grupo de ellos. Incidencia, número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. La prevalencia se describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento determinado, es decir, es como que una foto fija, o sea, que permanece o se está prácticamente ahí. La cuarentena, que ya saben ustedes hoy en día, pues hasta lo han vivido, es la acción de aislarse o apartar a personas o animales durante un periodo de tiempo para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una determinada enfermedad contagiosa. No es necesario que sea durante 40 días, pero si es necesario, pues
hay que hacerle, ¿va? La morbilidad, que es la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Y un barrido sanitario es una técnica que consiste en la exploración sistemática de un espacio determinado, utilizada especialmente en vacunación con el objetivo de que no quede ni un solo niño sin que sea vacunado. Y aquí estamos con lo que es la participación del auxiliar de enfermería en vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de esto, aquí vamos a totalizar algunas acciones que se hacen en muchos centros y tenemos lo que es realizar el monitoreo y análisis de los datos primarios, ¿sí? Detectar en forma oportuna la ocurrencia de un evento adverso de salud en la comunidad, dar seguimiento a rumores de brotes y epidemias de cualquiera de otras fuentes. Esto es algo que hace normalmente enfermería, notificar en forma inmediata, semanal o mensual, según evento y sus normas a centro de salud, dirección de área, según corresponda, ¿sí? Iniciar de inmediato las acciones de control y prevención según normas específicas. Aquí enfermería es parte de esas acciones en algún momento, ¿sí? Porque normalmente el que va a tomar esas acciones va a ser el enfermero o la enfermera y juntamente con el médico y las disciplinas de lo que es vectores, ¿va? En algún momento solicitar apoyo técnico o de insumos a nivel de dirección de área según corresponda, informar de las acciones de control realizadas a nivel inmediato superior y participar en programas de capacitación de temas relacionados con la vigilancia, promoviendo y ejecutando estrategias de comunicación social y comunicación de riesgos. En sí, la participación del auxiliar de enfermería es muy importante, ¿ya? Porque de él depende muy bien recabar algunas informaciones en relación a que se presenta de forma pasiva cuando llegan al consultorio y al final de cuentas tienen que ver cómo van a poder tabular esa información y poder dársela a conocer al jefe inmediato y de igual forma ellos en algún momento quizás no van a implementar acciones, pero ellos van a darle seguimiento a los casos. Si en algún momento ellos descubrieran algún niño con desnutrición, tienen que reportarlo, notificarlo y de igual forma ya ellos, en un dado caso, la jefa o el jefe, que es el enfermero o la enfermera, consultará con el médico y de igual forma con el equipo multidisciplinario y tomar una acción juntamente. De ello, el personal auxiliar de enfermería es básico para que ellos estén en lo que es una sala situacional porque ellos son los que tienen un poco más de contacto con lo que es el ámbito del usuario o el paciente, ¿va? Entonces, ellos en algún momento sabrán y darle seguimiento al paciente acorde a las indicaciones que se les vayan dando. Entonces, es muy importante que el personal auxiliar de enfermería esté muy capacitado para este tipo de temas, que ellos en algún momento le darán seguimiento a muchos casos que se pueden llegar a presentar en la comunidad, no solo con niños desnutridos, sino que con niños en algún momento de retardo de crecimiento, con mujeres embarazadas, con sintomáticos respiratorios, en fin, con mucho tipo de casos que se pueden llegar a presentar. Ellos dan notificación, reportan y de igual forma ellos van a dar o a ejecutar acciones como sean ordenados en base a nivel jerárquico y darle seguimiento a ese tipo de casos. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy con lo que es la vigilancia epidemiológica. Espero les haya quedado claro. Que Dios me los bendiga y que pasen una linda mañana. Gracias por su atención.